Tengo el privilegio de conversar en los próximos 15 minutos con Flavia Rollón. Flavia es exsecretaria de Energía, exsecretaria de Minería y actual titular de la Mesa del Cobre. Litio. Litio, perdón, me confundí. Secretaria de la Mesa del Litio. Ah, secretaria, perdóname, pensé que encabezabas. Bueno, uno de los aspectos que a mí siempre me gusta resaltar de Flavia es que ella ha trabajado con distintos actores políticos, distintos colores políticos, y es una persona muy, muy reconocida en el sector, muy prestigiosa, muy buscadora de consensos. Creo que eso es algo que se le reconoce mucho. Vamos a hablar más de energía que de minería, pero por supuesto, Lo que quieras, por los supuesto. dos temas. Bueno, vos fuiste la secretaria de Energía de la gestión anterior a la de Javier Milei, donde hiciste una serie de cambios. Me gustaría saber cómo estás viendo vos hoy el sector energético, qué te parece que se avanzó, cuáles te parece que son los desafíos. Bueno, hay cosas que están teniendo continuidad. Por ejemplo, esta última resolución de transporte eléctrico que salió ayer, antes de ayer, en realidad es la misma resolución que saqué siendo secretaria de Energía, 507 creo que era 2023, son las mismas obras que se hizo con un consenso y en un trabajo con el Consejo Federal de Energía Eléctrica, con las cámaras, etcétera, que era el plan de expansión de transporte para los próximos 10 años en la Argentina. Entonces, hay una línea de continuidad. Después nosotros habíamos llamado a manifestación de interés por parte de los privados. Ahora se está, falta que salga cómo va a ser, pero un mecanismo de concesión para recuperar, crear un fideicomiso, todas figuras que también analizamos en su momento. Sí, ahí, cuando se anunció, ahí había voy a aclarar que en realidad se dijo de que no se habían hecho en la gestión anterior, y en la gestión nuestra nosotros inauguramos, en mi gestión fueron 875 kilómetros de línea de alta tensión, más obras de estaciones de alta tensión. Sí, en el periodo anterior, que sería 2015-2017, hubo solo 2 kilómetros. O sea, en esa gestión no hubo obras de alta tensión, en la nuestra sí, porque realmente creemos de que es una infraestructura clave para el sistema. La priorización es la misma, así que claramente tengo coincidencias y lo veo bien, y creo que es una hoja de ruta que hay que seguirla. Y por supuesto, mientras Argentina vaya normalizando su macroeconomía, vaya teniendo más acceso al mercado, va a ser más sencillo y más factible involucrar al sector privado. Claramente no todas las obras creo que se va a poder, en algunas sí, en algunas no. Hay por ejemplo, te menciono una obra muy particular que en la región del litio, que te cuento hoy, el presidente es el gobernador Raúl Jalil, de nuevo ahí todos de signos políticos diferentes, Carlos Saadi radical, Gustavo Sáenz de un partido propio y Raúl justicialista. Ahí hay una obra de alta tensión, por ejemplo, que el objetivo es el sector minero. Eso está pendiente que salga una reglamentación, pero es una obra que claramente la puede hacer íntegramente el sector privado. Así que yo eso lo veo con muy buenos ojos. La segmentación en este sentido siempre ha sido clara. Hasta el día de hoy se sigue usando esta segmentación del N1, N2 y N3 que implementé en mi gestión, y en teoría se vencía en diciembre del 2023 y era un régimen transitorio, así se pensó. Pero conceptualmente para mí es correcto, el Estado debe subsidiar a aquel que lo necesita, y el que puede afrontar las facturas y el costo de la energía debe de hacerlo, debe de hacerlo. El sector industrial, los sectores de altos ingresos, quien realmente tenga un trabajo, debe de hacerlo, porque por ahí dicen, este subsidio es poco, pero cuando uno multiplica esos 1.000, 2.000, 5.000 pesos por 11 millones de usuarios, realmente es un número que sobre el Producto Bruto de Argentina es un número significativo. Yo lo he dicho muchísimas veces, ese régimen era transitorio, y sí creo que hay que evolucionar hacia un régimen donde exista una tarifa social ampliada y el resto debe de pagar el costo de la energía y normalizar el sistema. La normalización de las deudas también lo hicimos en mi gestión, se alcanzó niveles de cobranza de más del 90%, después, con el tema de elecciones, de evaluación, esto volvió a caer, hoy se está recuperando, así que te digo, en líneas generales hay una continuidad en muchas cuestiones, sí creo que aún todavía
nos falta, ¿no? Falta normalizar el tema de subsidios, pero claramente hay que entender que esto tiene que ser una cuestión gradual. El régimen de zonas frías también, yo lo he dicho muchas veces, entendía que había que revisarlo. De nuevo, los subsidios deben ser progresivos. ¿Qué significa eso? Que el Estado tiene que estar para aquel que realmente no pueda afrontarlo, y ese debe ser el criterio. Tenemos que ir más allá de los criterios geográficos, sino hoy necesitamos un Estado con información inteligente y eficaz que pueda alocar los subsidios a aquel que realmente lo necesita y terminar con los subsidios indiscriminados. ¿Por qué? Porque vamos a tener una persona humilde de Buenos Aires o de cualquier punto del país subsidiando con su aporte, con sus impuestos, a alguien que puede hacerlo en otro lugar del país, y eso considero que no es correcto. Más allá del tema de los servicios públicos, que por supuesto en tu gestión fue un tema muy clave, bueno, como secretaria de Energía también abarcabas otras áreas. ¿Cómo ves la evolución, por ejemplo, no sé, producción de gas, producción de petróleo, Vaca Muerta? ¿Qué análisis haces al respecto de lo que está pasando, de lo que estás viendo? Bueno, yo siempre he sido muy optimista, inclusive cuando estaba en la gestión. Vaca Muerta se está consolidando, ha demostrado, ha tenido una curva de aprendizaje rapidísima, y hoy está demostrando realmente, se está consolidando como el segundo motor de la Argentina. Después de la construcción del gasoducto, pasamos de tener un balance energético negativo de 4.000 millones de dólares negativos a que este año pueda ser positivo. Bueno, depende cómo se comporta el precio del crudo, pero por lo menos alrededor de los 6.500 millones, los números iniciales eran de 8.000 millones de dólares. Y eso te habla de que hay un cambio estructural en la Argentina y que hay una solución estructural a un problema estructural que era el faltante de dólares. Vaca Muerta hoy es lo que le está dando a la Argentina la posibilidad de desarrollo y de crecimiento, porque puede aportar esos dólares que Argentina necesita, además de ser una palanca de desarrollo, porque Vaca Muerta nos puede proveer y nos provee de gas mucho más barato, lo que se traduce en una matriz energética competitiva para que se desarrolle nuestra industria, un costo de energía eléctrica competitivo, además del impacto de, bueno, necesitar menos dólares para importar GNL o el gas de Bolivia, y por supuesto generar dólares. Así que Vaca Muerta yo lo veo, la verdad, con que ya arrancó un tren y que te diré que es difícil que pare, ¿no? Así que yo soy muy optimista. Muy optimista. Muy optimista con Vaca Muerta, sí. Y por ejemplo, en lo que ves de las empresas, de los proyectos de las empresas, que se están presentando muchos de exportación, barcos, hay una serie de integración regional, son cosas que vos en su momento las hubieras recomendado, también las hubieras hecho. Son situaciones distintas, claro, ¿no? No, bueno, pero por ejemplo, el trabajo con Brasil lo inicié siendo secretaria de Energía con Daniel Scioli como embajador en Brasil. Hicimos varios viajes a Brasil con memorándum de entendimiento, se empezó a estudiar las distintas alternativas para llevar el gas a Brasil, inclusive con Bolivia, con Paraguay también habíamos tenido conversaciones. Bueno, la integración con Chile, siendo yo secretaria, ya fue el primer año que se logró exportar 365 días sin ningún corte. Y ya habíamos estudiado, y la hoja de ruta que nosotros queríamos seguir es de permisos de exportación firmes a mediano plazo. Entonces esto también lo he dicho públicamente también cuando llegó el momento del debate de la ley bases, eso me parece acertado. Y por supuesto el GNL, también habíamos impulsado la ley de GNL, no se llegó a aprobar, pero el RIGI es similar a la ley de GNL, si nosotros hacíamos más hincapié en los puntos de la participación de la industria local en la construcción, en el armado, pero la realidad es que en un sector como el de hidrocarburos, que hay mucho capital nacional y las empresas líderes son nacionales, esto se va a dar igual. La participación de la industria nacional, sobre todo que ahí está liderando también un grupo como Techin, va a estar de cajón. Así que yo también soy muy optimista. El GNL era lo que se venía para Argentina, y además que teníamos que ser conscientes, de hecho cuando defendí la ley también en el Congreso lo dije, tenemos que ser muy conscientes que esto es una ventana de oportunidad y las ventanas se cierran.
Entonces, hay una oportunidad para la Argentina, la tenemos que aprovechar. Así que eso también lo veo con mucho optimismo. Creo que el proyecto que está en marcha, el consorcio de Southern, creo que es una muy buena alternativa, el tema de los barcos. Yo creo que nos tenemos que focalizar en producir más, porque cuando producimos más, también el costo va a bajar. Y eso va a tener un impacto muy grande para el mercado interno. O sea, esta discusión de, bueno, si el barco sí, si el barco no, en realidad pensemos que cuando aumente mucho la producción también se van a lograr economías de escala, la producción va a ser competitiva y van a bajar los precios del gas, lo cual es bueno para todos los usuarios residenciales, pero también muy bueno para el desarrollo de la Argentina, que la industria va a tener como ventaja competitiva un gas barato. Así que eso también me parece realmente positivo, muy positivo. Es como las dos caras del mismo desarrollo, hacia el mercado interno y hacia el mercado externo. Exactamente, por ahí como que el análisis se hace Claro. solamente de ese proyecto, pero también tiene un impacto Claro. muy positivo en el mercado interno y en el desarrollo del país. Sí, bueno, también en energías renovables, con estas obras de alta tensión, también hay obras que van, que si el sector privado también tiene interés y se compromete, hay obras que claramente pueden impulsar la incorporación y el desarrollo de más parques eólicos en la Patagonia, también parques en el norte, solares. Hoy en el sector de energías renovables tiene un cuello de botellas que es la infraestructura. Otra línea de continuidad que hubo también es el almacenamiento por baterías. Eso también, bueno, yo que venía del litio, de la minería, realmente quería estudiar. Nosotros hasta ese momento no teníamos baterías incorporadas a nuestro sistema, salvo un pequeño punto en San Nicolás. Y realmente había que ponerle cabeza, había que estudiarlo. Camesa lo hizo, se hizo un informe, hicimos una resolución, se hizo un llamado de manifestación de interés y hoy estamos en pleno proceso de licitación de 500 megas acá en Buenos Aires, así que eso también me parece muy positivo para el sistema. Las baterías, ¿no? Digamos, son para almacenar energía, electricidad. Exactamente. ¿Y cuál es la implicancia en el sistema? Que las baterías nos van a ahorrar inversión en infraestructura porque estas baterías se colocan en nodos críticos que hoy no tenés cómo resolverlo, entonces la batería puede ser una solución a menor costo y que también aporta otros beneficios al sistema más técnicos, ¿no? De estabilidad, de frecuencia, de energía reactiva, entonces esto también lo veo positivo. Así que te diré que, bueno, yo creo que esto es lo importante para la Argentina, ¿no? Poder construir hojas de ruta en puntos de consenso. Vos previamente, antes de ser secretaria de Energía de la Nación, había sido tu puesto de secretaria de Energía en Salta. Energía y minería en Salta. Energía y minería en Salta. Bueno, sí. Después dejaste de Energía, tuviste un paso por la Secretaría de Minería y ahora encabezás la mesa de litio que me decías. Hay un montón de proyectos dando vuelta en torno al litio, muchos pendientes de la aprobación del régimen de inversiones, del RIGI. También, ¿cómo lo ves? Digo, creo que yo estaba a punto de decirte que es como tu primer amor, porque creo que estuviste antes dedicada como a la minería que a la energía, por decirlo de alguna manera, por las características de Salta, ¿no? Bueno, hoy se aprobó y salió publicado el RIGI de Río Tinto. Ya cuando estaba en Salta empezamos con las reuniones. Río Tinto estaba viendo el proyecto y después se concretó el desembarco de Río Tinto en provincia de Salta y después Río Tinto compra las otras empresas el año pasado, bien digo. Así que optimista, el RIGI compensó la caída del litio, el litio cayó mucho de precio y eso sí frenó la actividad, sobre todo en exploración. Ahora, el RIGI, que solamente tiene una validez de 2 años, hizo que los proyectos que estaban avanzados, el proyecto de Galán, de Posco, de Río Tinto, de Ganfen, realmente digan, bueno, para aprovechar esta ventana de oportunidad del RIGI, tenemos que seguir invirtiendo y avanzando en la ampliación de los proyectos. Eso, sobre todo en las provincias, en la región del litio, genera un impacto de actividad, de mano de obra, que realmente es muy positivo y que seguramente si no estuviera hubieran pospuesto la decisión, ¿no? Decís, el RIGI tiene una duración de 2 años. ¿Vos sugerirías a lo mejor otros plazos? ¿Qué se te ocurre al respecto?
Mira, yo creo que hay que estudiar muy bien los regímenes promocionales. A mí me gusta, mi opinión personal es Ujú. que hay que ser más sectoriales. O sea, bueno, GNL, ¿por qué era un proyecto de GNL? Y bueno, estudiar por qué Argentina necesitaba un régimen de promoción para que sea factible hacer GNL en la Ujú. Argentina. Por una cuestión de mercado, por una cuestión de competitiva fiscal, lo mismo con el cobre. Entonces yo sí creo de que la mirada debería ser más sectorial. También cuando uno estudia regímenes de promoción, también estudiar de que sea beneficios a cambio de desarrollo, a cambio de más industria, de más puestos de trabajo. Y ahí hay que tener una mirada muy diferente porque los sectores son muy diferentes. No es lo mismo hablar del sector de hidrocarburos que, por ejemplo, el sector de la minería o el sector del litio, donde tenés muchas empresas extranjeras y que muchas con grandes diferencias culturales que prefieren traer inclusive hasta los operarios del extranjero. Wow. Entonces, no es todo en la misma bolsa. Entonces, eso sí lo revisaría, sí creo, y esto me lo preguntan mucho también, cuál es mi opinión, si creo que los proyectos avanzan lento o no. A ver, estos proyectos de grandes inversiones son proyectos que llevan tiempo. Entonces, hay que ser claro en la expectativa de que no significa que va a haber una lluvia de dólares o una generación de miles de puestos de trabajo, sino que esto son proyectos de gran envergadura que van a llevar tiempo. O sea, por ejemplo, un proyecto de litio y mínimamente tiene un tiempo de construcción de 2 años. Entonces, hay que ser claros con la expectativa. Yo sí creo que son proyectos necesarios en la Argentina, que Argentina hoy tiene oportunidades increíbles, sobre todo en el contexto geopolítico que hoy se da en el mundo, que demanda lo que Argentina tiene. Entonces yo soy optimista con el RIGI, sí me hubiera gustado, claramente tuve sus diferencias en la incorporación o observar el tema de la industria local y el empleo local, pero yo creo que 2 años está bien porque lo que nosotros necesitamos es que estas inversiones se comprometan lo antes posible en la Argentina para que Argentina también pueda recibir estos dólares y empezarlos a generar. Seguramente yo creo que se va a prorrogar 1 año más porque estos proyectos de nuevo son de gran envergadura. Por ejemplo, un proyecto de cobre, estás hablando de inversiones de 3.000 millones de dólares. Entonces son proyectos que claramente llevan tiempo y va a llevar tiempo también tenerlos en un estado para que uno pueda aplicar al RIGI. Entonces sí creo que se va a prorrogar 3 años, pero mi lógica es que el RIGI apunta a estos grandes proyectos que hoy Argentina no tenía, que necesitaban un marco promocional y que es como marginal, ¿no? O sea, no los tenías y necesitabas acelerarlo lo más posible en el tiempo. Yo sí le encuentro lógica a que sea 2 años y que se pueda prorrogar 1 año más y de nuevo, ser realista con las expectativas. Son proyectos de grandes inversiones que demoran tiempo, pero que claramente son sectores donde la Argentina tiene oportunidades de crecimiento y de desarrollo. A veces, viste, los observadores extranjeros te dicen, Argentina de un lado exporta una cantidad de dinero en minería, Chile del otro lado exporta eso multiplicado, no sé, por 10, por 20, por mucho más. Sí, ¿Te parece que en algún momento estaremos en condiciones, como decís vos, no va a ser en lo inmediato, pero estaremos en condiciones de empardarlos, de tener una industria minera que exporte tanto como la de Chile? tenemos todas las condiciones y todo el potencial. Es un sector, te diré que yo creo que es una oportunidad perdida en la Argentina, pero hoy yo soy muy optimista en el sentido que yo creo que estamos ante una nueva ola de desarrollo en la minería en la Argentina. Tenemos que también empezar a comunicar con más propiedad sobre este sector. Nosotros hoy somos un país con algunas provincias mineras, nosotros tenemos que ser un país minero, así como lo es Chile y que lo es con mucho orgullo, como lo es Perú. Hoy entramos en una minería con mucha mejor tecnología, donde es un sector, tiene mucha conciencia ambiental, estándares muy altos de manejo, el único sector que está realmente muy controlado, que cada 2 años debe renovar sus impactos ambientales. Entonces tenemos que dar una charla informada y científica, si se quiere, a la sociedad, porque hay muchos argumentos falaces alrededor de la industria y que claramente es una industria que genera puestos de trabajo y no cualquier puesto de trabajo. El empleo que genera la minería es un empleo calificado, de una remuneración muy superior al promedio, que también implica mucho desarrollo de nuestra industria nacional.
Así que yo sí que el recurso está, tenemos que realmente poner la discusión como debe de ser, una discusión seria en aquellas provincias o en aquellos lugares donde realmente hay que hablarle a la gente con datos objetivos, refutar ciertos eslóganes que no son correctos y empezar a pensar que Argentina tiene que ser un país minero y tiene que constituirse, así como tenemos el campo, ahora tenemos el sector energético como otra turbina generadora de dólares, nos falta la minería como tercer turbina generadora de dólares. Con este cierre terminamos esta conversación con Flavia Rollón, ex secretaria de Energía, ex secretaria de Minería, actual titular de la mesa del litio, ahora lo dije bien. Flavia, muchas gracias por estar con nosotros en este Energy Summit del No, Cronista. por favor, un gusto. Gracias a ustedes.